Bien, entonces tenemos este caso. La empresa Industrias de Alimentos y Concentrados S.A. en la elaboración de su producto pancake requiere de la existencia como materia prima de harina de trigo refinada, para lo cual maneja el siguiente comportamiento. Aquí voy a escribir bien esto porque está mal escrito. Comportamiento. En su inventario para el mes de marzo del 2020. Dice que tiene un inventario inicial de 180 quintales a un precio de 2.000 lempiras cada quintal, ¿verdad? Entonces, miren, hay tres métodos que se pueden utilizar para el control de inventario. Cuando hablamos de control de inventario, en este caso vamos a hablar específicamente del control de inventario de materiales, inventario de productos en proceso, inventario de productos terminados. Solo que en estos primeros ejercicios vamos a ver específicamente el trato que se le debe dar a los inventarios de materiales, ¿verdad? Que son administrados por el departamento de almacén. Es decir, los materiales, antes de que entren al proceso productivo, son administrados por un encargado de almacén, ¿verdad? Que es quien se encarga de dar custodia, dar guardia, dar control, ¿verdad? Y verificar las entradas y las salidas de materiales del almacén, ¿sí? Entonces, en ese sentido, eh, es crucial, ¿verdad? Para este tipo de trabajo, eh, la administración de inventarios, dependiendo del tipo de inventario. Cuando estamos hablando de un proceso productivo, entonces estamos hablando de que tiene que tener minuciosidad en la administración, porque el inventario de materiales es, digamos, la materia prima, ¿verdad? Es lo que se ocupa para producir el bien, el producto o el artículo que se va a vender. Entonces es necesario que al inventario se le dé un trato similar al trato que se le da al efectivo. Un cuidado muy, muy particular. Entonces, para esta administración del inventario, tenemos tres métodos de evaluación. Cuando hablamos de métodos de evaluación, es el método que define cuál es el valor o cuál es el precio que se le va a dar al inventario de materiales cuando van a entrar al proceso productivo, ¿sí? Es decir, definir con claridad a qué precio van a entrar los materiales que sacamos del almacén de materiales y los llevamos hacia el proceso productivo. Entonces aquí vamos a aprender cómo calcular esos precios, ¿verdad? Y vamos a aprender también cómo hacer los registros contables correspondientes a estos métodos, ¿no? Que en todo caso, los registros contables son los mismos para todos los métodos. Entonces tenemos tres métodos. Tenemos el método PEPS, que es primeras entradas, primeras salidas. Tenemos el método promedio, que son los más usados y son los que actualmente, ¿verdad?, son permitidos usar. Pero también está el método web, que no está permitido usar actualmente, pero si aún así algunas empresas pues desean utilizarlo, ya es opcional. Solo que los estados financieros, los informes para efectos fiscales, deben de estar presentados solos con método promedio o con método PEPS. El que no necesita autorización, es decir, el método que usted puede utilizar sin necesidad de solicitar autorización, es el método PEPS, ¿verdad? Y el método promedio, usted necesita solicitar autorización al Servicio de Administración de Renta para poder utilizarlo. Entonces, esto que tenemos acá es lo que se conoce como una tarjeta de almacén, ¿verdad? Una tarjeta de almacén donde se lleva el control del inventario de cada uno de los materiales. O sea, vamos a tener una tarjeta de almacén por cada material. Entonces, por ejemplo, en la fabricación de un pupitre, vamos a tener una tarjeta de almacén para la madera, una tarjeta de almacén para el hierro, una tarjeta de almacén para los remaches, tornillos o clavos, una tarjeta de almacén para los tapones, una tarjeta de almacén para la pintura, ¿verdad? Entonces, y que va a determinar de manera específica cuál es el comportamiento de entradas y salidas, ¿verdad?, del almacén, porque en este caso
La tarjeta de almacén es justamente eso, es un documento que manejan y administran el encargado del almacén, ¿verdad? Y aunque nuestro fin sea determinar cuál es el costo de producción, es decir, cuánto es lo que cuesta producir una unidad de un producto, ¿verdad? Lo cierto es que es necesario saber cuánto es lo que sale del almacén de materiales para saber cuánto está destinado al proceso productivo y a qué precio. Bien, entonces sin más comenzamos. Eh, Tenemos entonces el ejemplo, ¿verdad?, de una empresa de alimentos que elabora un producto y requiere para eso como materia prima harina de trigo refinada, ¿verdad? Entonces, el manejo que le da a ellos mediante el método PEPS, aquí tenemos, fíjense bien, en la tarjeta de almacén el nombre de la empresa, la indicación de que es una tarjeta de almacén, el nombre del producto, ¿verdad? Si el producto tiene algún código en específico o un código para para la tarjeta de almacén, ¿verdad? O sea, para identificar en sistemas electrónicos. Porque eso se puede manejar en sistema electrónico o de manera física. Siempre es bueno manejarlo de manera física también, aunque se manejen, ¿verdad? Porque las tarjetas de almacén físicas son igual confiables, ¿no? La unidad de medidas en que se determina la cantidad de unidades, que en este caso va a ser libras. El método, ¿verdad?, que en este caso va a ser el PEPS, y la cantidad máxima que se puede tener en el almacén de este material, en este caso son 60.000 libras, y la cantidad mínima son 10.000 libras. O sea, ¿para qué se establecen estos valores máximos y mínimos? Porque esto le indica al administrador del almacén que no debe de permitir órdenes de compras si hay ya, ¿cómo se llama? 60.000 lempiras. Perdón, 60.000 libras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la política de la empresa le dice que en el almacén debe haber una cantidad máxima de este material de 60.000 libras. Y claro, cuando la cantidad se acerque a las 10.000, entonces él sí tiene la necesidad de emitir o de sugerir al departamento de compras, ¿verdad?, la necesidad de comprar según el presupuesto de producción, claro está, ¿verdad?, la necesidad de comprar material debido a que hay escasez que se asoma o se acerca a la cantidad mínima, que para este caso son 10.000 libras. Entonces tenemos que para iniciar marzo, ¿verdad?, tiene un inventario inicial de 180 quintales a un precio de 2.000 lempiras cada quintal, ¿sí? Entonces, como nosotros estamos manejando aquí, la fecha es el inventario inicial, vamos a colocarle el 1 de marzo, ¿sí? El 1 del 3 del 2020. Bien, la descripción entonces la vamos a colocar como inventario inicial, ¿sí? Y nos vamos a ir de una sola vez, porque como es un inventario inicial, nos vamos a ir de una sola vez a las existencias. Ah, ojo, la tarjeta de almacén está bien en tres partes, ¿no? Las entradas, las salidas y las existencias. En las entradas voy a registrar todos los valores de ese material que entren al almacén, ¿sí? Que entren por dos razones, porque puede entrar por dos razones. Una, por compras nuevas de material, y dos, por devoluciones que nos hagan del departamento de producción. Entonces pueden haber entradas por dos razones. Porque compramos nuevo material, es decir, estamos hablando de una entrada que proviene de los proveedores. Y la otra razón por la que puede entrar material es por una devolución hecha del departamento productivo. Entonces, ahí estamos hablando de una devolución, ¿verdad? Eh, o de una entrada proveniente de otro departamento de la empresa, ¿sí? Ya, y pueden haber devoluciones del departamento productivo, ya sea este, porque iba material defectuoso, ¿verdad? O porque al final el presupuesto de producción se redujo y entonces hubo que regresar material, ¿verdad? Las salidas se dan por dos razones también. Primero, la primera razón es por el envío de materiales al proceso productivo o al departamento productivo.
Y la segunda es por devoluciones hechas a los proveedores. O sea, hay salidas por dos razones, ¿sí? Porque estamos hablando aquí del almacén. Les voy a hacer un esquema aquí, ¿verdad? Para que más o menos lo manejemos, ¿verdad? Vamos a ver si buscamos en, ¿verdad? Para, creo que tengo acá en imágenes, por ejemplo, puedo insertar para que más o menos manejemos, digamos, el esquema de cómo es el proceso en sí, ¿verdad? Es más, está tan lenta esto. Nosotros tenemos una relación, en esto una relación proveedor, almacén, departamento productivo. Esa es la relación. Proveedor, almacén, departamento productivo. Entonces vamos a ver. Eh, entonces vamos a representar con este icono, ¿verdad? El departamento productivo. Vamos a ver si insertamos otra imagen. El almacén. Vamos a suponer que vamos a representar el almacén. Aunque puedo buscar una mejor imagen en internet, creo, para... Vamos a ver, una bodega. Sí, me da mejores imágenes. Vamos a ver. Para que entendamos bien el esquema y tengamos claro, digamos, cuál es el, el sentido que sigue, ¿verdad? Este, este esquema. Vamos a ver, está tardando un poco esto. Ya, pues ahí está. Ser más pequeño. Bien, entonces acá tenemos la, la fábrica, el almacén y aquí creo que puedo insertar otra imagen del proveedor. A ver si puedo usar esta. Puedo usar esta, creo. Entonces a este lo vamos a llamar proveedor. El trato es así. El proveedor, ¿verdad? A este le vamos a llamar proveedor. A este le vamos a llamar proveedor. ¿Verdad? A este es el departamento de almacén, ¿verdad? Este es el departamento de almacén y este es el departamento productivo, o sea, la fábrica. La fábrica. Bien. Entonces, ¿qué relación tenemos acá? Tenemos entonces una relación, ¿verdad? En la que, por ejemplo, vamos a tener aquí este, le provee acá, entonces acá tenemos. Fíjense bien. ¿Qué vamos a tener? Cuando nosotros, fíjense bien,
entra, hacemos una compra y el proveedor nos envía materiales, entonces lo que tenemos es una entrada, ¿sí? Al almacén, ¿verdad? Entonces, viene del almacén, se pide mercadería, o más bien de la fábrica le pide mercadería al almacén, y entonces lo que tenemos es una salida. O sea, esta la podemos tipificar como salida. Entonces, el trato de la tarjeta de almacén es estrictamente de esta parte, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, en este caso, ¿verdad? En este caso, vamos a tener, esto nos va a determinar entradas, ¿verdad? Vamos a hacer una conexión acá. ¿Mm? Poquito. Sí, mi amor. Entonces aquí vamos a tener entradas al almacén, ¿sí? ¿Verdad? Y aquí vamos a tener salidas, en este caso, ¿verdad? Aquí vamos a tener salida, ¿verdad? Ahora, las devoluciones, fíjense bien, las devoluciones las vamos a ver con otra figura, ¿verdad? Con otra figura las vamos a ver. Las vamos a ver con esta figura. Vamos a ver si... Nada más que la vamos a cambiar aquí. Las devoluciones, es decir, que es el devolver material del almacén al proveedor, ¿verdad? Y la otra devolución es devolver material del proceso productivo, ¿verdad? Entonces aquí ya cambia, porque estamos hablando que esta devolución, fíjense bien, esta devolución, ¿verdad? Para el efecto del manejo contable, esta evolución resulta ser una salida, ¿sí? Esta evolución resulta ser una salida, ¿verdad? Y esta otra evolución resulta ser una entrada. Entonces ahí hay que tener cierto cuidado y por eso era necesario explicarlo así con esta figura, ¿verdad? Porque esta otra evolución resulta ser una entrada, ¿verdad? Entonces, ese cuidado hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Eh, para que consideremos bien el manejo contable en eso. Bien, no sé si tienen alguna pregunta respecto a esto, entonces vamos directamente entonces al tema. Bien, entonces tenemos el inventario inicial, dice que son, vamos aquí a la cantidad, saquen las calculadoras ahí, porque van a ocupar las calculadoras. Entonces vamos a tener acá dice que tiene un inventario inicial de 180 quintales, entonces vamos a hacer 180 por 100, ¿verdad? Porque como lo vamos a tener aquí por libras, lo vamos a tener aquí por libras. Entonces el precio unitario, ¿verdad? El precio unitario dice que son 2000 empiras el quintal, ¿verdad? Aquí tenemos 2000 empiras el quintal, entonces lo vamos a manejar 2000 entre 100. Entre 100, entonces a 20 lempiras la libra, ¿sí? ¿El importe de dónde va a salir? Bueno, va a salir de multiplicar, ¿verdad? El valor de la cantidad, es decir, la cantidad de libras por el precio unitario, ¿verdad? Entonces ahí tenemos las 360.000. Antes de iniciar, el método PEPS, que era la parte que no he explicado, el método PEPS, y quiero aclarar también que en este caso estamos hablando de método de evaluación, o sea, se refiere al precio de las mercaderías, no se está refiriendo al manejo de la mercadería o al manejo de los materiales como tal, sino que se refiere al manejo del precio de los materiales, ¿sí? Y hay que manejar esto, yo ya casi siempre utilizo mercadería, pero
Pero hay que hacer el esfuerzo de utilizar en costos, en no mercadería, sino materiales. Porque mercadería es la que usted va a vender. Y en este caso no estamos hablando de mercadería que la empresa va a vender, sino de material que utiliza para fabricar la mercadería que va a vender. Entonces, por eso el método PEPS es primeras entradas, primeras salidas. O sea, ¿qué quiere decir? Que el primer precio que entró es el primer precio que tiene que salir. O sea, la lógica es vender, o sea, no vender, sino enviar al departamento productivo con el precio más viejo, con el precio más antiguo. Eso es lo que indica este método, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el inventario inicial. Ahora vamos a la siguiente fecha. Ya tenemos esta hecha, ¿verdad? La vamos a ir marcando como, como ejercicio ya terminado, ¿verdad? Vamos a buscar otro color porque ahí no se ve bien esto. Como ejercicio ya terminado, creo que con amarillo, sí, ahí sí. Entonces vamos al 4 de marzo, dice se compran 215 quintales a un precio de 2.110. Entonces vamos con la fecha, 4 de marzo, ¿verdad? 4 del 3 del 2020. Entonces aquí le vamos a ir compra según factura. Estos datos ahorita los estamos designando, pero en un ejercicio deberían ir. De hecho, a ustedes no les van, en la vida real, digamos, no les plantean un ejercicio, sino que a usted como encargado de almacén le dan la factura, ¿sí? A usted le dan la factura y le dice, bueno, esta es la factura, y con la factura usted tiene que hacer el ingreso, ¿verdad? Entonces, compra según factura número, vamos a ponerle 1230, ¿verdad? Yo creo que es suficiente detalle ahí. ¿Qué cantidad? La compra es una entrada, recuerden, la compra es una entrada. ¿Qué cantidad? Dice que son 215 quintales, entonces le hacemos 215 por 100, porque recuerden que aquí lo estoy representando en libras, ¿sí? Representando en libras y esta es cantidad, quiero ver si le doy, bueno, así lo voy a dejar. Entonces son 215 quintales, son 21.500 libras, ¿verdad? ¿A qué precio están entrando? Están entrando al precio de, de cada libra, o sea, el quintal está a 2.110, entonces voy a dividir, ¿verdad? 2.110 entre 100. Cada libra entra a 21 lempiras con 10 centavos. Entonces el importe acá de la entrada va a ser igual a la cantidad por el precio unitario, ¿sí? Entonces ahora voy a registrar el ingreso, el nuevo ingreso, fíjense bien. El nuevo ingreso que tengo aquí es el siguiente, ¿verdad? Tengo 21.500 unidades, ¿verdad? 21.500 unidades, que es lo que ingresé allá. Estas entran a 21.1, 21.10, ¿verdad? Y entonces el importe siempre es así, ¿verdad? La cantidad por el precio unitario, ¿verdad? Entonces, yo voy llevando un inventario, fíjense bien. Entonces, el inventario, si a esta fecha, al 4, le preguntan, ¿qué tenemos en el inventario? Le preguntan al encargado de almacén. Bueno, tenemos 18.000 libras a 20 lempiras y tenemos 21.500 libras a 21 lempiras cada uno, ¿verdad? Para hacer un importe de 360.000 lempiras en inventario para la harina de trigo refinada y de 453.650 para el otro precio, ¿verdad? Entonces, ahora vamos al siguiente caso, ¿verdad? Ya este 4 de marzo ya está hecho, ¿verdad? Vamos al otro, el 8 de marzo. Entonces tenemos 8 del 3 del 2020. 8 de marzo. ¿Qué tenemos el 8 de marzo? Se compran 400 quintales, ¿verdad? Compra según factura, la vamos a poner aquí, 1.450, ¿verdad?
Entonces, una compra, ¿verdad? ¿De cuántos quintales? Porque es el 8 de marzo, ¿verdad? De 400 quintales, ¿a qué precio? A 2100 el quintal, ¿verdad? Entonces son otra entrada, ¿verdad? De 400 quintales. Entonces son 400 por 12, perdón, por 100, ¿verdad? Entonces son ¿cómo se llama? 40.000 quintales, perdón, 40.000 libras, disculpen, 40.000 libras. Entonces eso entran a 2100, entre 100, porque aquí lo voy tasando por libra, entonces me queda 21 lempiras. 21 lempiras, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es, verdad? ¿Cuánto es el importe? Son los 40.000 unidades, 40.000 libras por 21 lempiras. Entonces, hago este nuevo ingreso acá. Fíjense bien, en este método yo no voy mezclando, ¿verdad? Los precios, sino que tengo que llevarlos por separados, porque a la hora de salir los precios, ¿verdad? A la hora de mandar mercaderías al departamento productivo tiene que ir el precio más antiguo, según este método. Bien, entonces hacemos el nuevo ingreso, que son 40.000 unidades a 21 lempiras. Entonces, la multiplicación de los 40.000 por los 21 lempiras, ¿verdad? Lo difícil de este, bueno, no tan difícil, sino que lo diferencia de este método con respecto al método promedio es que el método, ¿cómo se llama? El método promedio, la ventaja que tiene el método promedio es que me va dando el importe total de un solo, y acá tengo que sumarlo. Acá yo tengo, si quiero conocer el importe total que tengo en un inventario, tengo que sumar estos tres valores. Pero cuando hagamos el método promedio, vamos a ver que no hay necesidad de sumar porque ya me lo va dando. La mayoría de las empresas utilizan el método promedio por eso, porque es mucho más fácil de manejar. Bien, vamos ya tenemos el 8 de marzo. Si tienen alguna pregunta en cualquier momento, por favor, pueden preguntar, ¿sí? Preferiblemente que pregunten ¿cómo se llama? Que hablen, porque si escriben, yo tengo que salir, y parece que se han salido varios. Bien, entonces, vamos al siguiente, el 17 de marzo, dice. 17 de marzo requieren de la fábrica 590 quintales. ¿Sí? Entonces, el 17 de marzo, ¿verdad? Vamos a hacer una requisición, que es el documento, ¿verdad? Que se utiliza, requisición número 315, es el documento que se utiliza, ¿verdad? Para que el almacén pida mercadería, perdón, para que el departamento productivo pida mercadería al almacén. Entonces, la requisición es una salida, ¿verdad? Es una salida. ¿De cuántos quintales? Dice que está pidiendo. El 17 de marzo pide 590 quintales. ¿Sí? Pide 590 quintales. Entonces, bien. 590 quintales. Entonces, acá, vamos a ver. Sí, está bien, 590 quintales. Entonces estamos hablando de cuántas libras. Vamos a ver, 590 por 100. Entonces estamos hablando de una salida de 59.000 libras. ¿Sí? 59.000 libras. Entonces, vamos a ver acá, vamos a utilizar este cuadro acá para saber cómo va a ir distribuida esas 59.000 libras, ¿verdad? Porque primero tenemos que sacar las 18.000, que son las primeras, las del inventario inicial, ¿sí? Esas 18.000 van fijo, hay que sacarlas. ¿A cuánto salen esas 18.000? A 20 lempiras, ¿sí? Entonces, estas 21.500 también se van todas, ¿verdad? Las 21.500 que tenemos acá también se van. ¿A cuánto se van esas? A 21.10, 21 lempiras con 10 centavos.
Ahora, ¿cuánto me faltan para llegar a las 59.000? Vamos a colocar acá la suma, ¿verdad? Esto que me falta aquí, la suma, para ver cuánto me faltan para llegar a esa cantidad de las... perdón, ¿verdad? Para llegar a las 59.000 me faltan, vamos a ver, son 39.500, me faltarían 19.500 libras, ¿no? ¿Verdad? Entonces son 19.500 libras, entonces vamos a ver, 19.500 libras, entonces tendrían que irse a 19.500 a 21 empiras, ¿sí? A 21 empiras, ¿verdad? Entonces le vamos a ponerle empiras acá por ahí. Entonces, con este espacio aquí, ustedes en su cuaderno tendrían que hacer un cuadrito, ¿va? Si no, en Excel pueden hacer eso. Utilizar esto como una calculadora, ¿verdad? Que les permita ya automáticamente saber más o menos cuánto me caería. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la salida vamos a reportar, ¿verdad? Vamos a reportar eh, la cantidad total sin definir el precio, ¿verdad? Sin definir el precio, solo el importe total, ¿verdad? Aquí el precio unitario, como son varios precios, ¿verdad? Como son varios precios los que salen, entonces no podríamos determinar aquí el precio específico. Algunos autores hacen lo siguiente, para que a mí me parece que no es muy conveniente hacerlo, pero les voy a decir lo que hacen algunos autores. Algunos autores hacen esto, hacen 18.000, ¿verdad? 21.500 y 19.500, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que a mí no me gusta mucho este método así, o sea, esta forma de hacerlo, porque no me parece correcto, pues. Ya van a ver por qué. Entonces, esta sale a 20 lempiras, esta sale a 21.10 y esta sale a 21. De hecho, aquí se me está modificando porque no lo había hecho así con esto. Entonces, el importe de la salida sería igual, entonces acá, a esto por esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Yo estaría aquí, ¿verdad? Tendría un conflicto respecto al manejo de estos renglones, ¿no? ¿Verdad? Porque estos renglones quedarían libres de modificación, o sea, alguien podría modificar, se podría confundir, y aquí yo tendría que colocar al final en esto, al final, y dejar estos renglones en blanco acá. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Porque algunos autores hacen esto. ¿Qué tendría que hacer yo? Bueno, al final, acá, colocar lo que me queda. ¿Y cuánto me queda? Bueno, me quedan 40.000 menos 19.500. ¿Cuánto es eso? 20.500. ¿Sí? Entonces me quedan 20.500 unidades. ¿A cuánto me quedan? Bueno, me quedan a 21 porque ese es el último precio que tengo, ¿verdad? Entonces el importe sería esto por esto, ¿verdad? Entonces, que a mí me parece que no es adecuado, pero dejémoslo así, lo vamos a dejar así y después les explico el otro método. Bueno, no el otro método, sino la otra forma de hacerlo. Este es el método PEPS. Bien, bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Con esta salida, yo tengo que utilizar aquí abajo, por ejemplo, una raya que me permite identificar que hay una salida y que por lo tanto a partir de aquí hay un nuevo inventario. O sea, de acá hacia abajo hay un nuevo inventario. Y el nuevo inventario es que hay 20.500 unidades a 21 empiras y entonces eso me da un importe en el inventario de 430.500, ¿verdad? En el método PEPS.
¿Cuál sería la otra forma, digamos, si yo no hubiese querido hacer todos estos tres? Bueno, la otra forma es que es mucho más ordenada, ¿verdad? Mucho más ordenada. Lo único que en la otra forma no tendría yo que escribir los tres precios, sino que solo escribiría uno, ¿verdad? ¿Verdad? Solo escribiría uno, los 59.000 acá. El precio tendría que dejarlo en blanco o le pongo asteriscos para indicar de que son varios precios. O sea, al ver el asterisco yo ya entiendo que son varios precios. Y el importe pondría el importe total acá. Y al final acá en este renglón manejaría, ¿verdad? El saldo, el último saldo. Y entonces no tendría que tener renglones en blanco, porque miren, en la siguiente operación yo la tengo que hacer acá. ¿Sí? Y estoy dejando renglones en blanco, lo que me deja lugar a confusiones o a que alguien pueda modificar, ¿verdad? O a que alguien pueda modificar. Bien. Entonces, pero lo vamos a hacer así y luego lo hacemos de la otra forma. Bien, entonces, vamos con la siguiente operación. Ya está, esta es del 17 de marzo, ya está. El 22 de marzo dice que se compran 200 quintales a un precio de 2.105 el quintal. Es el 22 de marzo, entonces tendríamos que colocarlo acá. 22 del 3 del 2020. Entonces el 22 de marzo dice que hay una compra de 200 quintales. Entonces compra según factura número 1520. Ok, entonces una entrada de ¿cuánto? De 200 quintales, 200 por 100, ¿verdad? Son 20.000 libras. ¿A cuánto entra la libra? A 2.105 el quintal. Entonces igual a 2.105 entre 100. Entonces sale a 21.05 la libra. Entonces el importe sería 20.000 por 21.05. 421.000. Entonces vamos acá y entonces recuerden que cuando hay una salida yo tengo que pasar una raya para saber un nuevo inventario. ¿Sí? Si hay una entrada no, solo agrego los valores al nuevo inventario. Entonces serían 20.000, 20.000, ¿verdad? Entonces aquí serían 21 y aquí entonces sería el importe. Esto por esto. Por ejemplo, esta es una de las cosas que ustedes pueden aplicar en las pulperías o en las bodegas donde hagan la práctica. Esto va a ser crucial. Que ustedes hagan un inventario y me presenten tarjetas de almacén por cada producto que hay en la pulpería o en la bodega. ¿Ya está? Y que me presenten el movimiento que hay de ese producto durante todo el mes que dure su práctica profesional. ¿Verdad? Esto va a ser uno de los elementos. O sea, si la empresa lo use o no lo use, ustedes van a tener que implementarlo. ¿Verdad? Entonces, porque... Ajá, dígame. Ahí quitaron los 5 centavos o es que así va. ¿En cuál? El precio unitario 21.05. Acá. No, si están los 5 centavos. Sí, donde puso el importe, sí, Acá. en el otro aparte, a la derecha, a su derecha. Aquí. ¿O me está hablando de este? No, ahí. Ajá. Ah, no, pero es que el precio que nos quedó es de 21. O ver, espérame. 21. Sí, es que el último precio que nos quedó es de 21. Ah, aquí dice usted, sí, tiene razón. Tiene razón, es 21.05. Sí, gracias por la modificación, por la corrección ahí. Es 21.05, sí. Sí, me estaba equivocando yo ahí. Muy bien. Muy bien, entonces vamos, ya tenemos el 22 de marzo. Se han salido, ¿verdad? Solo hay 3 conectados, ¿no?
Bien, vamos al 30 de marzo. Dice que requieren de fábrica 175 quintales, ¿verdad? Permítanme. Dice que requieren de fábrica ese es el 30 de marzo del 2020. Esta es la requisición número 316. Entonces una salida, ¿verdad? Es una salida, voy a... Esperen, me voy a... Ok, ahora sí. Entonces una salida, ¿verdad? La requisición de ¿cuántos quintales? De 175 quintales. Aquí entonces sería la cantidad de la salida. 175 quintales son 17.500 libras. ¿A qué precio va a salir? Bueno, aquí es donde vamos entonces. Fíjense bien, entonces vamos a hacer el cálculo aquí, porque tenemos, miren, tenemos 20.000, pueden salir de un mismo precio, miren, no hay problema, porque tenemos 20.500 quintales. Entonces va a salir del mismo precio, aquí no hay problema. Entonces saldrían a 21 lempiras, porque recuerden que es el precio más viejo. Y el precio más viejo que tenemos es este, ¿verdad? Entonces tendríamos el importe, la cantidad, multiplicada por el precio unitario. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la nueva cantidad que tendríamos? Como hay una salida, entonces vamos a hacer la raya acá para identificar que hay un nuevo inventario, o sea, que el inventario se modificó y tenemos entonces una nueva integración de este inventario. Vamos a colocar las unidades más a precio más viejo, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, si salieron, fíjense bien, voy a hacer esto, resto los 20.500 que tenía, menos los 17.500 que salieron. Entonces solo me quedan 3.000 a 21 lempiras. Entonces me va a quedar claro, acá, me va a quedar los 430.500 menos los 367.500, ¿verdad? Y básicamente restar. Y tengo que volver a copiar, ¿verdad? Tengo que volver a copiar el ingreso que hubo, ¿verdad? De 20.000 libras a 21.05, ¿verdad? Y porque es una salida. Esto por o sea, lo que estoy restando esta resta la puedo hacer perfectamente aparte en mi calculadora, ¿no? Entonces, yo resto, fíjense bien, resto, porque tenía 20.500 unidades a 21 lempiras cada libra. Pero salieron 17.500, entonces resto las 20.500 menos las 17.500, ¿verdad? Y me van a quedar 3.000 unidades a 21 lempiras, ¿sí? Por un importe total de 63.000, pero me quedan intactas sin tocar las 20.000 unidades, 20.000 libras que tengo a 21.05 cada libra, y me hace un precio total de 421.000 lempiras, ¿sí? Bien. Entonces, qué es lo que tengo que ir haciendo para que esto, ¿cómo se llama? Eh, bueno, lo que tengo que ir haciendo es, por ejemplo, acá en estos casos, colocar asteriscos, ¿verdad? Estos asteriscos me permiten a mí, por ejemplo, saber que estos espacios que están en blanco, ¿verdad? No los voy a utilizar, ¿no? ¿Verdad?
Bueno, en este caso esto sí tengo que... ¿Verdad? Para identificar como espacios en blanco que no debo utilizar, ¿verdad? Igual acá, por ejemplo, estos espacios acá tengo que, ¿verdad? Yo ya sé que esos espacios no tengo que utilizar. Bueno, esto no es necesario que lleven asterisco. Esto sí es necesario. Bien, estos dos serían, porque acá está espacio blanco, estos dos. Bien, entonces vamos a ver, así como este también, esto sí es necesario que lleven asterisco, ¿no? Este espacio, porque acá no tiene nada, ¿no? Miren acá, todo esto hay que llenarlo, para que no haya posibilidad de que venga alguien y modifique algo ahí, ¿sí? Bien, entonces, esto cuando se maneja impreso, ¿no? Bien, vamos a la siguiente. Ya tenemos la fecha 30 de marzo, vamos a la fecha 1 de abril. Vamos a la fecha 1 de abril, dice que se requieren de fábrica 80 quintales. Se requieren 80 quintales. Entonces tendríamos 1 del 4 del 2020. Entonces requisición número sería la 317. Es una salida. ¿Cuántas unidades me están pidiendo? Me están pidiendo 175 quintales. Entonces son igual 175 por 100. Entonces son 10. Esa ya la había hecho, perdón. Es la del 1 de abril la que tengo que hacer. Disculpen. Son 80 quintales que están pidiendo acá. No son 175. Entonces son 80 por 100. Son entonces 8.000 libras, ¿verdad? Entonces, como están pidiendo 8.000, entonces miren, van a salir las 3.000. Entonces serían acá 3.000 y 5.000 para hacer las 8.000 libras completas, ¿sí? ¿A qué precio van a salir esas 3.000? A 21. ¿Y las otras a cuánto van a salir? A 21.05. ¿Sí? Entonces los importes que van a salir, ¿verdad? Los importes que van a salir entonces sería igual acá a los 3.000 libras por el precio unitario, ¿verdad? Y las 5.000 libras, ¿verdad? A 21.05. Entonces aquí el inventario que me queda son 15.000 libras, ¿verdad? O sea, resto, ¿verdad? Y aquí el último que me quedó, las 15.000 libras menos, 20.000 libras menos 5.000. Entonces me quedan 15.000 libras, me quedan a 21.05, ¿sí? Y el importe pues me sale de restar los 421.000 menos 105.000, o sea, me va a salir lo mismo, pues restar. Entonces, que multiplicar los 15.000 que me quedan por 21.05, ¿sí? Que es lo mismo que venga yo y reste, por ejemplo, de igual los 421.000 menos el importe de salida acá, ¿verdad? Va a dar lo mismo, los 315.750. Solo para comprobar que da lo mismo por cualquiera de las dos que lo hagan. Bien, entonces acá recuerden que donde me quedan espacios vacíos tengo que colocar los asteriscos. Bien. Como hay una salida acá, fíjense, entonces este nuevo inventario, te voy a pasar la raya acá.
Siempre hay que tener ese cuidado para lograr identificar cuánto es el inventario. Porque cuando usted le pidan el inventario, por ejemplo, entonces usted ya sabe, ¿verdad? Que su inventario es el que está bajo la raya oscura, ¿sí? Entonces, cuando le dicen, bueno, ¿cuánto es el inventario del material de harina de trigo? Bueno, hay 15.000 libras a 21.05 para un importe total de 315.705. ¿Verdad? Porque esto se hace porque en el momento, por ejemplo, de presentar estados financieros, usted tiene que colocar cuánto hay de inventario de materiales en el estado financiero. Entonces, ¿de dónde va a calcular el valor de inventario de materiales? De la suma de todas sus tarjetas de almacén, del saldo de todas sus tarjetas de almacén, ¿verdad? Del almacén de materiales. Bien. Entonces ya tenemos hechas estas dos, ¿verdad? La del 1 de abril ya está también. Vamos a la del 3 de abril. 3 de abril. Entonces tenemos acá 3 del 4 del 2020. ¿Qué hay el 3 de abril? Dicen, devuelven del departamento de producción 350 libras de harina de trigo de la requisición número 01. Bueno, aquí sería de la requisición número, pasa que aquí les cambié las 317. Fíjense bien, no especifica, fíjense bien, no especifica nada aquí, ¿sí? No especifica nada. No especifica, por ejemplo, el precio a la que se devuelve, ¿verdad? Pero en este caso, fíjense, en este caso, el contador lo que tiene que hacer es la devolución registrarla al precio que tiene en existencia, ¿sí? Registrarla porque del departamento productivo no le van a hacer específicos, le van a decir, fíjese que la que le estoy devolviendo es la que usted compró a tal precio, ¿no? Ahí el contador automáticamente dice, bueno, me están devolviendo, la voy a registrar al precio que tengo en existencia, ¿verdad? Entonces vamos a postear esa devolución, ¿verdad? Entonces, devolución sobre, ¿verdad? Sobre requisición 317. Es una devolución. Entonces, recordemos que las devoluciones del departamento productivo son entradas, ¿sí? Son entradas, solo que las vamos a colocar, en este caso, por ejemplo, las podemos colocar con un color distinto. Si usted lo está haciendo a mano, en un cuadro impreso, entonces usted tiene que colocar entre paréntesis esa entrada para identificar que se trata de una devolución, ¿sí? Aquí lo que vamos a poner es ponerle en otro color. Entonces, ¿de cuántas libras son? 350 libras, ¿sí? 350 libras. Entonces son 350 por 100. O sea, están devolviendo 3.500 libras. ¿A qué precio? A 21.05. ¿Verdad? El importe entonces va a ser igual. A las 30, ¿qué? 30, ¿cuántas son? 350 libras son, ¿verdad? Yo puse más ahí, creo. Esto ya voy a corregirlo. Por esto. Entonces son 350 por 100. Ahí sí, son 35.000, sí, 35.000 libras. Pero no, vamos a ver. ¿Cuántas libras se dieron? Aquí son 3.000 y 5.000. Son 350 quintales, ¿verdad? Vamos a ver. Ah, no, solo son libras las que están devolviendo, hombre. No, entonces no, disculpen. Solo son 350 libras, así en suma. Correcto, solo son 350 libras. Aquí lo está especificando, miren. No son quintales. O sea, en su defecto serían 3.5 quintales. Entonces, y aquí entonces, como es una entrada, entonces lo voy a colocar en color distinto acá.
Lo puedo colocar en azul, por ejemplo, para identificar, o en verde lo puedo identificar. Algo que se vea, porque es que los colores no son muy... Puedo poner creo que en este. Colores son muy suaves. Morado creo que es buen color. Morado lo voy a poner. Bien, entonces acá aumenta la cantidad, ¿verdad? La cantidad que hay acá, los 15.000 más las 350, ¿verdad? El importe, perdón, el precio es el mismo, 21.05. Y entonces sería igual las libras por el precio unitario, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos la del 3 de abril, ¿verdad? Tenemos la del 3 de abril. Vamos al 10 de abril. Dice que se compraron 400 quintales. Le voy a agregar aquí dos más. Le voy a agregar, creo que ocupo uno más. Entonces, tengo acá el 10 de abril. 10 de abril tengo una compra según factura. Compra según factura número 1625, ¿verdad? Una entrada de ¿cuántas unidades? De 400 quintales. 400 por 100. Estamos hablando de 40.000 libras. ¿A qué precio entra? A 2.300 el quintal. Entonces son 2.300 entre 100. Recuerden que esto porque estoy trabajando con libras acá. Entonces multiplico. Ya voy a cambiar el color porque esto tiene que ser esto por este, ¿verdad? Voy a cambiar el color acá. Bien. Entonces una entrada. Vuelvo, fíjense bien. Aquí hubo una... Ah, aparte, acá tengo que pasar una raya, miren. Ojo con eso. Ahí son inventarios distintos. Aquí hubo otra modificación en el inventario con esta entrada. Entonces, les paso la raya para saber que estamos hablando de inventarios distintos, ¿sí? Bueno, en este caso no, porque es entrada, ¿va? No, en este caso no, porque es entrada. Pero en la anterior sí. Ahora, en entrada solo hago los 40.000 nuevos que tengo, ¿verdad? A 23 lempiras. Y multiplico entonces los 40.000 por 23. ¿Verdad? Entonces, ahora tengo el 11 de abril. El 11 de abril. Dice que tengo una devolución. Nada más que es sobre factura, no es sobre requisición. Porque dicen devolución de la compra. Dice, leamos ahí, dice de la compra del día anterior devolvemos 15 quintales por presentar humedad en los sacos. Entonces, esta devolución sobre factura, ¿verdad? Número 300, perdón, factura número 1625, ¿verdad? Entonces, una salida, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora se está volviendo del almacén al proveedor, ¿sí? Entonces, ¿de cuántos quintales son? Dice, son de 15 quintales. Entonces, estamos hablando igual 15%. Son 1.500 libras. ¿A qué precio? Al precio que entraron, a 23. ¿Verdad? Poner esto. A 23. Entonces, ¿cuánto es la salida? ¿Verdad? 1.500 por
Entonces, ahora sí, voy a poner raya aquí. ¿Por qué? Porque se modificó el inventario. Entonces, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me queda? Voy a volver a copiar este de arriba, porque me quedan todavía esas unidades, ¿verdad? Voy a copiar primero el valor que se modifica. Entonces son los 40.000 libras menos las 1.500 que están saliendo, ¿verdad? A 23, ¿verdad? Y acá entonces tendremos, ¿verdad? Los 920.000 menos los 34.000 que salen. Y copio, fíjense bien aquí, el inventario que tenía, ¿verdad? Que puedo copiar todo esto acá, esto. Porque eso los tenía, 2105 todavía las tengo, esas 15.350. ¿Sí? Espérense que no, mejor las voy a copiar bien. Las 15.350, ¿verdad? A 2105, ¿verdad? Entonces son 15.350 por 2105, ¿verdad? Entonces ahí me genera, ¿verdad? Ya el valor. Ya ahí el inventario ya lo tengo, ¿verdad? Entonces voy a parar aquí la grabación para que no se haga tan largo el vídeo.